arma después el problema. Justo empezamos a grabar que estábamos hablando de Octavio y de Mayra. Todo bien, ¿eh? Todo estábamos hablando bien. Se están moviendo a una nueva casa y entonces iban a estar ocupados hoy. Pero dice, por favor, grábenlo porque necesito mirarlo después. Claro que sí. Con gusto. Listo, listo. Eh, Listo. Yo no tengo el teléfono de Iván ya le de allá. De allá. Acá viene otra Sandra. Y esta debe ser la Sandrita González. Ahí está. Otra Sandra. Hola. Y hola Sandrita, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Sandrita? Un poco mala. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasó? Nada, tengo toda la semana sintiéndome muy mal. Dolor de garganta, los huesos. ¿Y no has ido a hacerte el test del COVID? No, ¿Por qué no? no sé si sea eso. ¿Cómo, hija? No sé si sea eso. ¿Pero has tenido fiebre o algo? A fiebre no. Ajá. No, nada más son como los dolores así de la garganta, cuerpo. Sí. 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 Bueno, pero si no te sentís bien, vaya, hija. Vaya y hágase ver. Sí, ¿Sí? es a lo mejor sí voy hasta salir de dudas. Exactamente. Exactamente. Pero, ¿sos alérgica a los cambios de tiempo o no? Sí. Porque han andado, ahí está Matías con las alergias. Todo esto de las... Bendiga, sí, las sinus y todo eso, porque lo que ha habido tanta variación de temperatura en esta semana, entonces Sí. es normal. Las alergias. Sí, es lo que siento que ya de ser también eso, porque siento toda la presión aquí de la... Sí. Suena alergia eso. Sí. A mí me agarra sí, Dolor de... para que alguien me mande un mensaje. Me manda un mensaje. ¿Qué dice? Sí, Sandita. Hacerle caso a tu pastor. Sandra, pórtate bien, Sandra. Por eso no ponen el video a veces. No, es que está comiendo, Claro. No, me estoy portando bien. Yo siempre le hago caso a todos. Yeah, right. Bueno. Vamos a seguir cambiando de tema. Que hable el esposo, a ver qué dice. Yeah, right, digo. Bye. Amén. Bueno, vamos a orar. Los hermanos Mayra y su esposo no se van a poder conectar y Octavio porque se están mudando de casa. Dios te bendiga, Matías. ¿Dónde anda Maribel? ¿Anda por ahí? A Maribel le tocó hoy turno de 12 horas, así que va a estar. Estoy solamente con la niña. Se escondieron. Que está vergonzosa. Dice, quiero salir a la reunión y cuando viene, ¡tum! Hola. Pedimos Vení a saludar. Dios, Matías, por favor. Así que Maribel está trabajando, así que hay que orar por ella para que esté bien todo el día. Son 12 horas y bueno, ella eligió eso, así que está bien. ¿Mañana también trabaja? No, solamente 12 horas hoy, pero bueno, el domingo en la noche ya entra en su nuevo turno regular. ¿Y entonces a qué hora sale hoy? A las 6 de la mañana. O sea, entró ahora a las 6 de la tarde. Ajá, exactamente. Okay. Bueno, vamos ahora a poner. Llevó comida, llevó Coca-Cola. Sí. Llevó doble ración, así que sí. Okay. Sí, le puse, ahí vino el camión de Coca-Cola y le cargamos al auto los pacas, así que ya. Mira, Matías, cómo el Señor te ama tanto, ¿no? Gente que le gustaba tanto la Coca-Cola, ahora sabe por qué era, ¿viste? Pero yo estoy tomando 7-Up, a veces lo más triste de todo. Cuando tomo soda, tomo solamente 7-Up. Muy bien. Blanco. Por eso estoy más, sí, poco sol y la soda también. Pero sí te escuchás de la alergia, ¿no? Sí, no sé, todas las mañanas me levanto y es como que
digamos, es como desayunar lo mío, ¿no? Así como desayunar es la alergia. Yo Es el creo tiempo de ahora. yo creo que todos los que tienen alergia, hermanos, se les cura con ir a Florida. Yes. Sí. Hagamos el viaje, hagamos el viaje. Vámonos, vámonos. Bueno, chicos, oramos, así comenzamos, así no se los hago tan largo, cosas que quieran regresar. Pusimos a grabar, así que después los que no se pudieron conectar los van a ver. Así que no sé si tendrán alguna petición de oración que quieren que oremos. ¿Sí? Por Damián es un muchacho americano, 25 años tiene, Oh, me my dijo God. Hugo hoy. Ujú. Hugo y yo hemos estado trabajando ahí con un joven adicto al alcohol, un desastre. Es larga la historia, todo ocurrió en un viaje. La cuestión es que vamos a ponerlo en oración para que Dios le ayude parece que le iban a dar un lugar de rehabilitación, un lugar para que pueda atenderse en Chicago. Él necesita ayuda. Entonces vamos a orar por Damián. Y Damián. dijo que si no encontraba el lugar hoy, entre hoy y mañana, el domingo es muy posible que esté en la iglesia. Amén. Amén. Así que gloria a Dios. Vamos a orar por él, por Juan y Lupe, que están por allá en Kansas, Missouri, nuestra Amén. otra parte allá que anda. Vamos Sí. Amén. Vamos a orar por sanidad de Juan, a Sandra, a Damaris, que hoy le pusieron la segunda dosis de la vacuna y no se siente bien. Amén. Mañana le toca a Moisés, así que vamos a orar por Moisés. Así que bueno, vamos a... Ahí también sí puede incluir por ahí a mi hija, porque ya ve lo que le platiqué de su pie. Sí. Anda malita y creo que tiene competencia mañana. Ok, ¿va a correr? Sí. Ok, vamos a estar orando por ella. Siempre me olvido el nombre de su hija, Lupe. Denise. Denise, ya no me voy a olvidar más. Ya no me olvido más. Mi vecina se llama Denise. Ok, sí. Y por ahí a lo mejor nos da la sorpresa de que va a pedir hablar con usted. Ah, qué bueno. Sí, Qué bueno, gloria a Dios. Qué sí, bueno, lo está pensando. qué bueno, qué bueno, qué Y bueno. no lo piense. ¿Ella tiene Facebook? Sí, Ah, ya la voy a buscar entonces. ¿Cómo la sí. encuentro? ¿Denise qué? Ruiz. Ok, la vamos a buscar. La vamos a buscar nosotros. Iván, Dios te bendiga. Iván desde México. Qué lindo, desde México, desde el solcito de México. Miren, todavía se ve el sol allá. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, vamos a orar, así comenzamos. Moisés, ¿quieres dirigirnos en oración? Amén. ¿Se escucha? No se escucha. A ver. Ahora me escuchan. Amén, amén. Ahora, Moisés. Entonces, amantísimo Dios, gracias, Señor, por este maravilloso y hermoso día, Señor. Pedimos, Señor, por todas las personas que necesitan de tu palabra y necesitan de ti, Señor. Guíanos, Señor, también en esta reunión que estamos a punto de tener, Señor. Que Gracias. tu palabra sea la que inspira a todas las personas, Señor, y llegue a su corazón. Y que lo que tú quieras transmitir, Señor, se haga posible. Todo te pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Estuvimos viendo la última vez, hace 2 semanas que nos reunimos. ¿Se acuerdan que fue cuando dio Mónica Labec? Lo que vamos a ver hoy se llama Jesús llama a cada persona a seguirlo a Él. ¿Ok? Vamos a hablar del llamado del Señor Jesús a cada uno de nosotros de seguirlo a Él. Y me encantó cómo comienza esta lección, porque habla de los followers. ¿Usted sabe lo que es un follower? ¿Sí? Seguidor. Ajá, un follower o un seguidor, ¿ok? Y yo estuve investigando un poco y ¿sabe qué? Que
dice que este término se utilizó por primera vez cuando se creó Twitter. Ujú. Cuando se creó la plataforma esta Twitter, que, mire, dicho sea de paso, yo la abrí y nunca lo usé. Porque no me gusta, pero explicaban cómo se había formado esta plataforma y entonces le pusieron el nombre de follower o seguidores a los que se inscribían en Twitter. Interesante, interesante, pero escuchen qué lindo. Dice que ¿qué hacen el usuario, que es el follower, que se ha suscrito al perfil de otros usuarios? Ese es un follower, ¿ok? Ustedes si tienen, la mayoría tienen Facebook o tienen Instagram y a veces se sigue a una persona, hay personas que nos siguen a uno, y en este tiempo, más los jovencitos, ¿no? Yo lo digo por mi hija, que ya está a punto de cumplir 15 años. ¡Oh, mami! Tengo 10 seguidores. ¿Sí? Oh, wow, este video se hizo viral porque mira, tiene 1 millón, una K de seguidores, de suscriptores. Wow, y es como que uno tiene más popularidad de acuerdo a los seguidores que uno tenga, ¿no? Eso es lo que maneja la juventud ahora y muchas veces nosotros los grandes también. Pero me llamó la atención que dice que el número de seguidores es una medida de la popularidad o de la gestión de la reputación. O sea, si soy popular, tengo más seguidores, ¿ok? Pero dice que desde la perspectiva del marketing, el número de seguidores se equipara con el alcance o la cobertura. Pero esto solo es útil si cada seguidor es una persona real. Escuche esto. Hay compañías que se encargan de inventar seguidores que no existen. Wow, ¿sabía eso usted? Entonces, wow, esta actriz o este actor tiene tantos millones de seguidores y resulta que cuando van a investigar, reales, son menos de la mitad. La mayoría son seguidores inventados, seguidores ficticios. Wow, hola José, ahí viene Josécillo. Seguidores ficticios. Dios te bendiga, José, ¿cómo estás? Hola. Estamos hablando de los followers, José. Ok. ¿No eres follower de alguien en alguna red? En sí. ¿Cuántos son followers de iglesia en sí? Ah, bueno, muy bien. Y son reales, ¿ok? Los followers que tenemos de iglesia en sí son reales. Okay. No nos olvidemos de eso. Decía acá el estudio que recientemente, a menudo que las redes sociales han eliminado perfiles falsos o perfiles que han estado inactivos durante mucho tiempo, entonces como resultado han perdido cobertura, han perdido mucha popularidad cierta gente famosa, porque han investigado que no todos los followers eran reales, sino que había perfiles ficticios. Y son cosas que uno tiene que tener en cuenta y tiene que cuidarse en este tiempo, ¿no? Pero ¿por qué estamos hablando de followers y de seguidores? ¿Sabe cuál era la invitación favorita de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Había una palabra que el Señor Jesús usaba constantemente y era su invitación favorita. ¿Sabe cuál era? Era Sígueme. sígueme. Ajá. Follow me, dijera el gringo. Sígueme. Esa era la invitación favorita del Señor Jesús. ¿Cuál era? Sígueme. 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 Por eso estábamos hablando de los followers. Dice que el Señor Jesús invitó a personas de todos los orígenes. El Señor Jesús invitó
a gente que trabajaba como pescadores, a gente que tal vez no sabía ni leer ni escribir, a grandes reyes, no había distinción de raza, no había distinción de color, él a todos les ofrecía, les decía lo mismo. ¿Cuál era? Sígueme. Sí. Sígueme. Amén. Dice, para seguir a Jesús es diferente a ser un seguidor de una red social. ¿Sí? ¿Qué diferencia pueden ustedes ver? ¿Qué diferencia hay entre seguir a una red social a seguir a Jesús? ¿Hay alguna diferencia o no? Que las redes sociales a veces son mentiras o son mentiras. Ajá. Uh-huh. En cambio, sabemos que seguir a Jesús es verdad. Ajá. Muy bien. ¿Qué otra cosa, qué otra diferencia hay en ser un follower o un seguidor de otra red social a ser un seguidor de Cristo? Hay un interés económico. José, ¿qué dijiste? Hay un interés económico. ¿En dónde? En las redes sociales. Yes. Ajá. Yo opino que el seguir a alguien en la red social es efímero. Ajá. Y seguir a Jesús es eterno. Amén. Eso tienes mucha razón. Ay. Hermano Rodolfo, algo dijo usted. Sí, las redes sociales puede ser una persona famosa temporal, un tiempo, y luego se baja, no es verdad. Y Ajá. Jesús no es temporal, sino es por siempre. Es... Estaba diciendo el hermano Iván. Amén, amén. Muy bien. Muy bien, muy bien. Seguir a Jesús, ¿y saben por qué? Sobre todo hay una gran diferencia entre seguir a un cantante, a un artista, a un famoso y seguir a Cristo, porque el artista no lo va a cambiar a usted. Pero le puedo asegurar que si usted y yo seguimos a Jesús, nuestra vida cambia. Amén. Nuestra vida no es la misma, nuestra vida cambia por todo lo que dijeron ustedes. ¿Ok? Eso es espectacular. Dice, cambia el mundo, lo cambia todo, mi vida, el mundo. Entonces, cuando decimos, es un seguidor de Jesús, ¿cómo ustedes se dan cuenta cuando alguien sigue a Jesús? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo ustedes? Porque muchas veces les tiene que haber pasado que hablan con alguien o conocen a alguien y ustedes dentro dicen, me parece que este es Cristo. Yo creo que por la forma de hablar, literalmente uno puede conocer a través, porque el Señor te cambia la forma de pensar, la forma de hablar, con la forma de conducirte. Entonces, al hablar, creo que es una manera donde la primera impresión de alguien, lo que uno está hablando. Ajá, muy bien, muy bien. Y de la abundancia del corazón habla nuestra lengua, habla nuestra boca. Muy bien. ¿De qué otra manera ustedes reconocen o pueden darse cuenta cuando hay un seguidor de Jesús? Yo pienso que en los impulsos de la persona. Ajá. O sea, sí. Cómo actúa bajo presión. Sí, exactamente. Sí, hay gente que actúa de una forma con enojo ante cualquier circunstancia. Por ejemplo, lo que se ve mucho en la calle es que te están pitando los de los autos. Y hay gente que reacciona de una manera enojada y otros que nomás voltean a ver. Entonces, yo pienso que de esa manera que cambia a la persona completamente la manera de actuar, las perspectivas son muy diferentes. Muy diferentes. Amén, amén. Eso es muy verdadero. Yo creo que el cristiano se ve su relación con Dios y que es un seguidor del Señor Jesús bajo presión. Porque bajo presión aflora realmente lo que hay dentro de nosotros. ¿No les parece? Ahí es humildad. Lo que hay. Sí, Lupe. That. Cuando los managers, ¿no? Nos están dando órdenes y a veces son órdenes ridículas y uno tiene que obedecer. Cerrar. Sí, y uno dice, Señor, bueno,
Y a la vuelta, el manager le llama a uno y le dice, no, ¿sabes qué? No hagas lo que te dije. No, pues. Y uno tiene que a veces obedecer, ¿no? Sí. A pesar de. Si tienen su Biblia ahí, vayan rapidito a Mateo capítulo 4. Vamos a leer cómo el Señor llamó a los discípulos y después vamos a ver la vida de Pablo, que eso es tan lindo. Eso no estaba en la lección, pero quiero dedicarme a eso hoy también. El movimiento cristiano tuvo un comienzo pequeño. Ahí viene Sol, muy bien. El movimiento cristiano tuvo un comienzo pequeño. A ver. Pongan en mute si quieren, porque estoy escuchando mucho ruido y no sé de quién. Ahí está. El movimiento cristiano tuvo un comienzo pequeño. Comenzó solamente con ¿cuántas personas? Con 12. 12. El Señor Jesús incluyó a 12 y de esos 12 fueron 11 porque uno se traicionó. ¿Sí? Entonces, si tienen ahí Mateo capítulo 4, vamos a leer desde el verso 18. ¿Ok? Si lo tienen, me hacen con el dedito así y yo leo. Muy bien, muy bien. Mateo capítulo 4. ¿Dónde dice primeros discípulos? Yo le tengo en la versión, creo que lo tengo en Reina Valera. Andando Jesús junto al mar de Galilea. Es Mateo capítulo 4, verso 18. ¿Sí? Entonces, Jesús llamó a unos pocos a que dejaran todo lo que hacían y se unieran a él para llevar adelante su visión. ¿Qué dice Mateo? Mateo dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. ¿Quiénes eran? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, espérenme que les voy a poner mute algo, porque escucho mucho ruido y me voy a quedar sin voz. Ahí está, muy bien. Ustedes saben que cuando quieran hablar, ustedes se sacan el mute, ¿ok? Dice el verso 20, y entonces ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ahí viene Roy, qué lindo. Dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahí vimos, Roy, Dios te bendiga. Ahí viene Roy, para que se conecte el audio. Ahí está Roy, Dios te bendiga, bienvenida, hija. Bendiciones. Entonces, ¿cuál es su reacción a cómo respondieron estos pescadores? ¿Qué estaban haciendo? ¿Esta gente estaba ocupada o desocupada? Primero. Estaba ocupada. Estaban trabajando. Dice que Simón, llamado Pedro, y Andrés echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y los otros 2, que eran hermanos, los hijos de Zebedeo, dice que estaban remendando, estaban reparando, estaban arreglando las redes porque también eran pescadores. Entonces el llamado fue, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Ok? Entonces, la pregunta que hacía acá el librito decía, y se las hago a ustedes para que la piensen. ¿Todavía usted está preparando su red o ya está listo para abandonar el bote? Ole, Dios te bendiga. Les hago de nuevo la pregunta. ¿Todavía usted está preparando su red o ya está listo para abandonar el bote? Vemos que Pedro, que su hermano, que Andrés, que los hijos de Zebedeo, dice que ellos lo que estaban haciendo cuando el Señor les dijo, síganme, soltaron todo y siguieron al Señor. ¿Sí? Pero miren ustedes, hay algo que aprendí yo, porque esto yo no lo sabía. Dice que Pedro, Andrés, Santiago y Juan habían sido seguidores
informales de Jesús 1 año y medio. A mí toda la vida me enseñaron como que ahí había sido el encuentro del Señor Jesús con ellos y que recién conocían al Señor. No. Según los estudiosos de la palabra, dice que el Evangelio de Juan, que llena el vacío que hay entre Mateo 4:17 y 4:18, que ahí en ese texto de Mateo nos clarifica Juan. Ustedes recuerden que hay 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces la vida del Señor, pero contado desde la perspectiva de cada uno de ellos. Entonces hay cosas que Marcos dice o Mateo dice y que quedan algunos huequitos que los aclara los otros evangelios. ¿Entienden? Entonces los estudiosos de la palabra unifican todo, Dios te bendiga Nancy, y lo que hacen es clarificarnos más esos baches que quedan entre un texto y otro. Pero miren qué interesante, dice que Jesús conoció primero a Andrés, y eso lo vemos en Juan. Dice, conoció primero a Andrés, Juan y Pedro, justo después de la tentación. Cuando usted va al libro de San Juan, dice que el Señor Jesús fue tentado. Sí, usted sabe, la tentación del Señor, cuando fue llevado al desierto y fue tentado. Cuando Él regresa, Él hace el llamado a Andrés, a Juan y a Pedro. En ese momento, estos hombres, junto con Felipe y Natanael, ¿se acuerdan que vimos de Felipe y Natanael? Que Felipe había creído y Natanael era el que había dudado. ¿Se acuerdan? Y que el Señor le dijo, yo te vi allá debajo de la higuera. ¿Sí? ¿Se recuerdan que lo vimos en una de las clases? ¿Ok? Fueron estos 5 primeros discípulos de Jesús. Entonces, recapitulemos quiénes eran. Felipe, Natanael, Andrés, Juan y Pedro. Estos fueron los 5 primeros discípulos del Señor. Los 5 primeros que Él llamó. Con estos 5, el Señor Jesús en San Juan muestra el primer milagro que el Señor hizo. ¿Ustedes saben cuál fue el primer milagro del Señor Jesús? Vino. ¿Quién dice? El la boda de Caná, ¿no? El primer milagro del Señor Jesús fue en una boda, que fue cuando convirtió el agua en vino. Y ahí estaban estos 5, ¿ok? Estos 5 discípulos. Después viajó con estos hombres a Jerusalén para celebrar la Pascua. Todo eso pasó en el término de 1 año y medio. Dice, después en la Pascua fue cuando el Señor Jesús entró al templo y se enojó. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús se enojó? Sí, Ahí en San Juan dice que entró al templo y cuando él vio todo lo que vendían y que era una cueva de ladrones, dice que aventó las mesas y el dinero y se enojó. ¿Ok? Eso sucedió en el primer año y medio con estos 5 hombres. Y después en San Juan nos habla cuando el Señor se reúne con Nicodemo, que también lo vimos. ¿Se acuerda que Nicodemo era un alto líder religioso y fue de noche a preguntarle qué tenía que hacer para ser salvo? ¿Sí? Eso también lo estuvimos viendo. Y en San Juan también nos habla cuando conoció a la mujer samaritana, la mujer que le dijo, dame de beber, y que el Señor le dijo, si bebiere de mí, no tendrás sed jamás. Todo en el pozo de agua. En el pozo de agua, en el pozo de Jacob. Muy bien, hermano Rodolfo. Pero ahora, ya había, en lo que acabamos de leer, ya había pasado más de 1 año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús estaba llamando a estos hombres a un nivel de compromiso mayor. ¡Wow! Presten atención a esto. Ellos ya habían visto el milagro, ya habían visto a Jesús enojado, ya habían visto cómo el Señor había rescatado a esta mujer samaritana. Durante ese año ellos vieron todo eso. Ahora llegaba el momento de que el Señor les dijo, suelten todo
y síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Era un compromiso mayor. ¡Wow! Eso es tremendo. Dice, Jesús estaba listo para llamar a estos hombres a un nivel de compromiso mayor. En Mateo 4, lo que leímos, dice que ellos al instante dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Maestro. Al instante. ¿Por qué creen ustedes que sintieron tal urgencia? ¿Por qué dejaron al instante todo? Pónganse en los zapatos de los discípulos. Porque ya habían mirado lo que Jesús había hecho. Amén. Dijeron, es digno de confianza. Vámonos. Lo vamos a seguir. ¿Por qué más? ¿Qué piensan los demás? Le pasó como a los de Nuevo Comienzo, lo sacó de su escondite y vámonos a Amén, hermano Rodolfo. Amén. Pero ustedes fíjense en qué hermoso, ¿no? Era un nuevo nivel de compromiso. Ya no eran espectadores, ya no solamente tuvieron un año mirando lo que el Señor Jesús hacía. Ahora entraban en una escuela donde los protagonistas iban a ser ellos. ¡Wow! Ellos mismos, amén. Dice, hasta ese momento estos hombres habían estado investigando lo que Jesús decía. Y yo creo que tenemos varias gente dentro de la congregación que también por estos 9 meses han estado investigando, investigando al pastor, investigando, a ver, esta congregación que recién comienza, y está bien, está bien. Hoy en día no se puede seguir a cualquiera. Y sobre todo no nos sigan a nosotros, sigan a Cristo. Amén. Pero miren, dice que habían estado aprendiendo ese año estos discípulos sobre su identidad, sobre quiénes eran. Y aunque no lo entendían todo, también estaban creciendo en la comprensión de que a qué había venido Jesús a la tierra. Ellos durante ese año pudieron ver cuál era la misión de Jesús. ¿Y cuál era la misión de Jesús? Ustedes lo saben. ¿Para qué vino el Señor Jesús a la tierra? Para salvar al hombre de sus pecados. Esa era la misión. Salvar, salvar, salvar. Y estos discípulos en un año ya supieron, vamos a ir a salvar vidas. Cuando el Señor les dijo, les haré pescadores de hombres. Si hubiera sido allá al principio, ellos hubieran dicho, ¿y cómo vamos a pescar hombres? ¿Le vamos a poner un anzuelo en la boca? ¿What? ¿Cómo va a ser esto? No. Ellos entendían que iban a rescatar al hombre de sus pecados. Qué lindo que es el Señor. Entonces la pregunta para ustedes y para mí es, ¿cómo ha respondido usted? Esta es personal de cada uno. Cuando el Señor Jesús les dijo a usted y me dijo a mí, sígueme, ¿cómo respondió usted? No me cuente. Yo quiero que usted lo piense. Yo sé que hay muchos que todavía están analizando, ¿sigo a Cristo o no sigo a Cristo? Quiero más evidencia. Quiero más evidencia para seguirlo. Muchos estamos esperando el año, ¿no? ¿El año de qué, mi hermano? Muchos estaban esperando del año cuando el primero que lo conoció y dijo usted que fue durante ese lapso del año que él les dijo, sígueme. Pero yo creo que varios de nosotros ya tenemos más de un año, ¿no? Sí. Ya tenemos más de un año. Gloria sea al Señor. Entonces, les vuelvo a preguntar para que usted lo medite. Después usted, cuando esté ahí solito y ore al Señor, medite. ¿Cómo he respondido al llamado que le hace Jesús para que haga un compromiso con Él? Pregunto, le cambio la pregunta. ¿Usted está comprometido con el Señor?
¿Vale? ¿Sí? Amén. Estamos comprometidos con el Señor. Y saben que eso marca la diferencia en nuestro andar y en cómo servimos en la iglesia. Cuando usted en la iglesia va a servir en lo que sea, cantando, con los niños, con los jóvenes, en lo que sea. Cuando usted le sirve al hombre y su compromiso es con el hombre, va a depender mucho de su estado de ánimo. Ay, hoy me siento bien, sirvo. Hoy no me siento bien, no sirvo nada. Pero cuando su compromiso es con el Señor, ahí hay una gran diferencia. Usted no está comprometido con el hombre. Todo lo que hacemos cuando vamos a la casa del Señor, cuando podemos ir a cantar, alabar. Yo me acuerdo cuando era chica, había un hermano que él cuando dirigía las alabanzas, él nos miraba con cara de enojados a todos, como diciendo, a ver, el que no aplauda, el que no canta, Pasa al frente. pasa al frente. Pero qué lindo cuando sabemos a qué vamos, cuando sabemos que lo hacemos para quién. Para el Señor. Nuestro compromiso es con el Señor. ¿Sí? Entonces, la oración nuestra en estos días va a ser, si yo he hecho un compromiso serio con el Señor. Amén. Dice, sí, Iván, ¿de dónde? Chicago, Iván González, dígame. Sí, yo pienso que, bueno, como se lo platiqué yo a mi hermano y al pastor, yo en mi caso, yo di mi palabra al Señor. Yo le dije, estoy aquí y aquí me quedo. Sí, porque mi palabra, para mí la palabra es un documento. Uno tiene que, si uno ya cuando la dijiste, ahí te queda. Entonces, como le dije yo a mi hermano, mi hijo quizás no estaba preparado. Mi hijo dio su palabra y no la cumplió. Entonces, la gente de palabra en verdad que no tiene valor. Sí, porque la palabra, así sea lo que haya sido uno, a quien se la diga uno, si uno dice que a esa hora llego o estoy aquí, como yo le dije a mi hermano, yo aquí me quedo, estoy con el Señor y yo no me muevo. ¿Sí? Entonces, para mí, pienso que, mi opinión es que la palabra vale mucho. En un hombre y una mujer, la palabra es muy importante. Y si más es la palabra que uno se la da a Dios, hay que cumplirla. Sí, a mí sería vergonzoso retirarme con ustedes. No, y si ya lo hago, pero nunca, porque en verdad para mí sería humillante, porque nosotros, ahí está Iván, en nuestro pueblo hay un dicho que dice, mi palabra es un documento, y eso vale, y la persona de palabra vale, no importa si uno, digamos, tiene una deuda y se quedó uno así con las manos cruzadas, y hay que pagarla, y aunque te quedes, como dices, sin nada, la palabra vale mucho, y más cuando les repito, más cuando es la palabra con el Señor. Compromiso con Dios. Amén, amén. Dice que a partir de este momento Jesús comenzó a dar prioridad de su tiempo con estos nuevos discípulos. Y miren, esto también me llamó la atención. Dice que en la Biblia encontramos 17 veces a Jesús con la multitud de gente. ¿Sí? 17 veces a Jesús con mucha gente, con la multitud de gente. Pero que encontramos en la Biblia 46 veces de Jesús a solas con sus discípulos. ¡Wow! ¿Ven la diferencia? Solo con el tiempo que él más invertía, ¿con quién era? ¿Con la multitud o con los discípulos? Con sus discípulos. Con sus discípulos. Dice, y escuche esto a mí me... Hola Gigi, Dios te bendiga, mi amor. La estrategia de Jesús, escuche qué tremendo esto, no era alcanzar al mundo. ¿Cómo, hermana? Está diciendo un sacrilegio. No, escucha. Dice, si la estrategia de Jesús era capacitar a los discípulos que alcanzarían el mundo.
¿Entienden la diferencia? Él no se enfocó en el mundo, él se enfocó en capacitar a esos 11 que iban a revolucionar en su nombre al mundo. ¡Wow! Eso es tremendo. Dice, la meta de Jesús no era cambiar al mundo, sino llamar y preparar discípulos que cambiarían el mundo. La meta del Señor Jesús es llamarnos a usted y a mí para que cambiemos el mundo. Sí, él pensó de una manera exponencial. Ajá. Uno trae a dos, dos traen a tres y así, de una manera exponencial. Exactamente, exactamente, porque ese es el trabajo de nosotros. El trabajo de cada uno. El Señor no lo salvó a usted y no me salvó a mí y ahí quedó todo, sino que ahí nos empieza a capacitar y yo los felicito a ustedes porque esto que ustedes hacen cada viernes es capacitarse. ¿Y para qué? Para que ustedes puedan hacer otros discípulos. Es como el pastor cuando predicaba, yo no sé si allá en Kansas o sí, yo creo que en Kansas fue cuando él decía, si usted va a un restaurante y le gustó mucho la comida, usted va a buscar sin darse cuenta promocionar ese restaurante y va a haber otros seguidores de ese restaurante a causa de lo que usted dijo. ¿Ok? Y en este es exactamente lo mismo. Amén. Pero, ¿sabe qué dice la palabra en Mateo capítulo 9, verso 37? Dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. No todos aquellos que han seguido al Señor Jesús han querido hacer el trabajo, el compromiso, como hablábamos recién, de hacer otro discípulo. ¿Sí? El apóstol Pablo, que es lo que quiero leer hoy, y nos vamos a concentrar en Pablo. ¿Cuántos conocen cómo conoció al Señor Pablo? ¿Quién era Pablo antes? Algunos lo conocen, otros no. Y quiero que presten atención en esto. El apóstol Pablo es el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay 14 epístolas paulinas escritas. Se lo conoce como un apóstol, porque él levantó iglesia. Usted y yo conocemos la palabra gracias a Pablo, porque Pablo se encargó de predicarle a todos aquellos que no eran del pueblo judío. Y nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y Pablo evangelizó a los gentiles, a nosotros. Pero mire, vaya conmigo a la palabra. Vamos a ir a Hechos capítulo 7. Vamos a comenzar ahí con Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo tenía otro nombre. Pablo se llamaba Saulo. Saulo de Tarso. Hechos capítulos, ¿qué, perdón? Capítulo 7, verso 58. Vamos a ver cómo empieza la historia de Saulo. Recuerden, antes Pablo se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, ¿ok? Y ahí en el capítulo 7, en todo el capítulo 7, si ustedes lo leen, habla del primer mártir que tuvo el pueblo de Dios, ¿ok? Que fue Felipe, que fue Esteban, perdón, Felipe, Esteban. Y que fue el primer mártir porque lo mataron apedreado, ¿ok? El verso que les acabo de dar, el capítulo 7, verso 58, dice la palabra, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí comienza la historia de Pablo, que en esa época era Saulo. Vamos a seguir viendo qué es lo que hacía, por qué la ropa de este hombre cuando lo mataron se la pusieron a este varón, a Saulo. Vaya al capítulo 8 ahí del libro de los Hechos, ahí al ladito. Hechos capítulo 8, verso 1 al 3. ¿Sí? Este es tremendo este testimonio. Y miren lo que hacía Saulo. Dice, y Saulo
consentía en su muerte. O sea, Saulo estaba de acuerdo que mataran a Esteban. ¿Ok? Saulo consentía en su muerte. Dice, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Saben lo que es una persecución? Una persecución es cuando el gobierno se levantaba para matar a todos aquellos que decían que seguían a Jesús. ¿Ok? Pero aún esta persecución fue guiada por Dios, porque fue la manera en que ellos se dispersaron y se dispersó la palabra. Pero sigue diciendo ahí, en el verso 2, de ahí del capítulo 8. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él, sobre él. Y ahí está el verso 3, ahí me sigue hablando de Saulo. Y Saulo asolaba a la iglesia. El que perseguía a la iglesia, ¿quién era? Saulo de Tarso. Dice, y entrando, mira lo que hacía Saulo, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Pablo. Ese era Saulo de Tarso. ¡Wow! Él era un perseguidor de la iglesia. Dice que él hacía firmar órdenes de las autoridades y él se metía casa por casa y a todos los que sabían que eran del camino, porque así los nombraban, los mataban o los llevaban presos, o como sucedió con Esteban. ¿Ok? Mira, ahí está Fabiola, ella es de California. Amén. Amén, gloria sea al Señor. Hoy Dios te está bendiga. cocinando todo lo Sí. que va, mira. Dios te bendiga, Fabiola. Un gusto Hola. verte. Amén, Bendiciones. gracias. Dios te bendiga. Estamos viendo Gracias. en Hechos capítulo 8. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 9. Vamos a seguir. Y después yo les pido que cuando ustedes lean la Biblia, vuelvan a leer el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos usted va a ver cómo se formó la iglesia. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor hizo a través de la preparación de esos 11 discípulos? Lea el libro de los Hechos, ¿ok? Si tiene ahí el capítulo 9, vamos a ver cómo fue la transformación de este hombre. Si ustedes hubieran conocido a Saulo de Tarso en esta época del capítulo 8, ¡uy! No, yo quisiera haber estado lejos de Saulo. Perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, él odiaba a los cristianos, odiaba a los seguidores de Jesús. ¡Wow! Este era Saulo. Pero vamos a ir ahora a lo bueno. Vaya conmigo al capítulo 9. ¿Tienen ahí Hechos capítulo 9? ¿Sí? ¿Listo? ¿Lo tienen? Miren, se los voy a ir leyendo y después lo desglosamos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, mire, era tal el coraje que Saulo le tenía a los cristianos que la Biblia dice, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Enojadísimo, enfurecido, con odio. Ese era Saulo. ¡Wow! Dice el verso 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Las sinagogas eran las iglesias, ¿ok? Él fue y le pidió al sumo sacerdote cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de los cristianos que seguían a Jesús, los trajese presos a Jerusalén. ¿Ok? Él dormía pensando, planificando cómo detener esto. Wow, ese era el trabajo de Saulo. Y dice el verso 3, pero escuche y use su imaginación. Dice, más. Ay, me encanta esos más de la palabra. Porque está diciendo, wait a minute, esperen,
Mas, yendo por el camino, o sea, cuando él iba a pedir la firma para seguir metiendo preso a la gente, cuando él iba en ese camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, una ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¡Wow! ¿Se imaginan eso? El perseguidor, el que odiaba a los cristianos, ¡wow! Tuvo un stop, tuvo un freno, ¿y quién se lo puso? Se lo puso el Señor. Dice que él iba camino a Damasco y que de repente le resplandeció una luz, cayó en tierra y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es el que le hablaba? El Señor Jesús. Miren lo que dice el verso 6. Él, temblando y temeroso, wow, ¿cómo cambiamos, no? ¿Era el mismo de los primeros versos, de los otros que leímos? Había tenido un encuentro con Jesús. ¡Wow! Gloria sea al Señor. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y miren lo que sucedió. Y los hombres que iban con Saulo se pararon, espérenme que acá lo busco, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, los que iban con Saulo escucharon la voz, vieron cuando Saulo, ¡plum!, plácate, se cayó, pero no veían a nadie. ¡Wow! Y dice, y sigue diciendo ahí, el verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¡Wow! ¡Qué shock! ¡Qué encuentro con el Cristo de la gloria! Con ese a quien él perseguía. Él pensaba que estaba persiguiendo a hombres y mujeres porque ya su líder ya no estaba. Sin embargo, el Señor le dice: no, no persigues a los hombres y a las mujeres, estás persiguiéndome a mí. ¡Wow! Gloria sea al Señor. Y seguimos viendo qué sucedió. Dice en el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Y escuche esto, porque aquí él ora. ¿What? Cuando Ananías escuchó esto de parte de Dios, imagínense esto, es como si a nosotros, qué sé yo, uno de los a ver, ¿quién? Hitler persiguió a los cristianos también. Y si hubiera recibido usted una visión donde le dice: ve a tal lugar que allí va a estar Hitler, y Hitler está orando. ¡Wow! ¿Usted qué hubiera dicho? No, yo no voy ni loca. No, ¿cómo voy a ir a Saulo? Ellos sabían quién era Saulo. Ellos sabían que era el que mataba a los cristianos. Y el Señor Jesús le da esta comisión a Ananías.
vas a ir a tal lugar donde está Saulo de Tarso, porque él está orando. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Seguimos leyendo. Y dice entonces que Ananías dijo en el verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías estaba queriendo excusar. Señor, ¿estás seguro de lo que me pediste hacer? ¿Really? ¿Seguro que tengo que ir ahí? Entonces dice el verso 15. El Señor le dijo, ve. Y escuche esto. Y esto, si quiere, márquelo en su Biblia. Dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¡Wow! Ese que era Saulo, el perseguidor de la iglesia, el que mataba a los cristianos, era el instrumento que Dios había escogido. ¡Wow! Era el instrumento que Dios había escogido para llevar su palabra a los gentiles, para llevar su palabra, dice, a los hijos de Israel, a los reyes. Y miren lo que dice el verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Saben qué me hace acordar a la predicación de Kansas? Vimos una cara de la moneda. A un Saulo perseguidor de la iglesia, a un Saulo que odiaba a los cristianos. ¡Wow! Pero un encuentro con el Señor se dio vuelta la cara de la moneda y ahora él iba a ser instrumento de las manos del Señor y iba a sufrir por la causa de Cristo. ¡Wow! Díganme si no es tremendo el testimonio de Pablo. Amén. Entonces sigue diciendo el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo él sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo. Wow. Miren ustedes la convicción de Ananías. Ananías no le dijo Saulo. Ananías le dijo, hermano Saulo. Hermano Saulo. Dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Miren, wow, qué cambio en la moneda, ¿no? Y el verso 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Wow. Hola, mi amor. Hola, Eliana. Dios te bendiga, mi vida. Este es uno de los testimonios más impactantes de la palabra. Y a mí me encanta escuchar los testimonios impactantes de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. ¿Cómo el Señor nos alcanzó? ¿Cuándo el Señor te alcanzó? ¿Cuándo el Señor hizo ese volteado de moneda? Y miren, este discípulo que fue Pablo, fue tal su tremendo testimonio que él llevó la palabra e hizo cuántos discípulos, ¿ok? Por su testimonio. Wow, a mí me encanta. Hay muchas personas que han llegado en este tiempo a la iglesia y hay personas que han llegado aquí a la casa, han aceptado a Cristo y no los hemos visto más en la iglesia. Pero la responsabilidad suya y mía es seguir clamando por esa palabra que se sembró en sus vidas.
No sabemos cuántos Saulos van a ser transformados. Miren, Saulo dejó de llamarse Saulo y el Señor le cambia el nombre y lo llama Pablo. Y así hay personas que están al lado nuestro que nosotros tal vez digamos, ay no, este no. Porque yo creo que ningún discípulo le iba a ir a predicar a Saulo. ¿No? Ningún discípulo se iba a ir a decirle, Saulo, el Señor Jesús te ama. Pero el Señor Jesús no necesitó de la ayuda de los discípulos. Él tuvo un encuentro cara a cara con Saulo. Amén. Y así nosotros tenemos que clamar, Señor. Miren, hace poco vi una película que está ahí en el YouTube y me encantó. Y es una historia real de un soldado que fue en la guerra de no sé quién, pero él era luterano, entonces él no quería manejar armas. La película se llama, creo que Ningún hombre atrás, algo así. Entonces este hombre, cuando lucha para entrar en el ejército, él entró para rescatar vidas. Él lo que quería hacer era salvar vidas. Él era médico y quería salvar vidas. Entonces él quedó en la historia porque solo él estuvo en un combate y él empezó a rescatar a más de 75 soldados que estaban heridos. Y no solo soldados de su equipo, a un soldado del equipo contrario. Y a mí me encanta esa parte de la movie porque él va orando y le va diciendo, uno más, Señor, déjame salvar a uno más. Déjame salvar a uno más. Y así tiene que ser lo que usted y yo, si el Señor Jesús ha entrado en nuestras vidas, si el Señor Jesús hemos hecho ese compromiso con el Señor, nuestro compromiso es de cada día decir, Señor, déjame salvar a uno más. Déjame salvar a uno más. El día de ayer, cuando Samuel vino de la casa, venía bien impactado por el encuentro que él había tenido con este muchacho que pidió oración, con Damián. Damián subió al carro, pidió un viaje de Uber, y miren lo que son los propósitos del Señor. 2 choferes de Uber le habían cancelado el viaje, y oh casualidad, el único que le aceptó el viaje para llevarlo fue Samuel. Este muchacho subió al carro con olor a marihuana, con alcohol y con un desastre. Y bastó que Samuel le hiciera una sola pregunta y el muchacho empezó a llorar y no se podía. Y resulta que es un cristiano apartado de las cosas del Señor. Pero Dios tenía una cita con él. Y entonces ahí en su inglés Samuel le habló, se comunicó con Hugo, el esposo de mi hermana Sandra, y Hugo también, como él habla inglés mejor, entonces él le habló. Y miren las cosas que Dios hace. Nosotros no sabemos cuáles son los propósitos que Dios tiene con las personas que pasan por nuestro lado. Aún con esas personas que a usted tal vez diga, me cae gordo, como dice el mexicano. Todo puede tener un propósito por parte de Dios. Amén. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Sí, por ejemplo, ahorita que está platicando del joven que se subió a este auto, es lo que dice mi hermano, sobre mi hijo Iván. Dice, es que él no estaba preparado para ir a la iglesia. Dice, él tiene que caer, tiene que tocar fondo. Y desafortunadamente así va a ser, dice, para que cuando él va a necesitar algún día a Dios, dice. Pero por lo pronto ahorita él prácticamente fue obligado por su tío, así, porque así sucedió por mi hermano. Pero déjenlo que toque fondo, que se pierda en el alcohol, en la droga, porque él fuma marihuana. Que se pierda en la marihuana si es posible, espero que no pase nada mayores, y algún día él va a decir, ¿sabes qué? Ahora sí, voy para allá, voy a regresar, y esperemos que así sea, ¿no?
Es como también... Mira esto, Iván, te voy a dar vuelta la moneda. Ah, Iván Junior fue instrumento de Dios para ujú. que tú llegaras al Señor. Sí. Sí. Ahora se va a dar vuelta la moneda y el instrumento para que Iván Junior vuelva a los caminos del Señor vas a ser tú. No nos contesta la llamada. Tranquilo. Sí, de llamar. Pero Le mandamos mensaje. a orar por él, Sí. a orar por él. Recuerden ahí la historia de Pablo. Saulo no necesitó que alguien le hablara, el Señor Jesús mismo le habló. Sí. El otro hijo mío, yo le llamo a mi hijo, digo, ¿sabes qué? Dile a tu hermano esto y esto, que ya lo voy a decir. Ya tiene no me contesta la llamada desde que el pastor lo fue a ver. Al día siguiente ya nunca más me volvió a responder las llamadas ni nada. Tranquilo. Ya. Oramos por él y servimos a un Dios lleno de misericordia. Y cuántos de nosotros, miren, ahí lo tienen a Matías. Matías en Argentina, el otro día veíamos a un pastor que es amigo nuestro allá, Freddy, y Freddy decía, sí, Matías está allá en los Estados Unidos y está yendo a la iglesia con Samuel y Marcela. Dice, si le habremos hablado del Señor a Matías y acá no quería saber nada. Todos tenemos un tiempo, todos tenemos un proceso. Allá tienen a Lupe. Roy, ¿cuántas veces le invitaba a la iglesia a Lupe y Lupe me contaba que ella le dijo, no me hables más, yo nací católica y voy a morir católica? ¿No es cierto, Lupe? Es que nadie es profeta en su propia tierra. Ajá. Sí. Pero Roy, seguiste orando por ella. No. ¿Ah? No, le voy a decir, ¿para qué le voy a decir mentiras? No oré por ella. Le entregaste. Pero el Señor tenía propósito con Lupe. Los primeros 3 años sí oré por ella. Mi iglesia oraba por ella cuando íbamos. Pero ya después como me salí, ya dejé la intercesión. Pero ella fue un día a la iglesia, yo la invité, estuvo ahí, pero no, ella decía que era católica. De hueso colorado. Y fíjate cómo se dio vuelta la moneda. La moneda. Y tan fácil. Y se dio vuelta la moneda que ahora Lupe es el instrumento que Dios está usando para que tú regreses al Señor. Sí, amén. Wow, qué cosas lindas. Miren, tenemos el caso de Sandra y de Jessica. Wow, qué linda. Tenemos el caso de mi cuñada, de Sandra. Tenemos a Nancy. Wow. Increíble acá. Miren las cosas que el Señor hace. Lo que nos alienta esta clase es a decir, soy un discípulo de Cristo, soy un seguidor del Señor, yo voy a cumplir con la tarea que tengo que hacer y el Señor va a hacer lo que Él tenga que hacer en la vida. Amén. Hay que seguirlo. Solo hay que seguirlo. Sígueme. Ok, te sigo. Solo hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Solo hay que seguirlo. Entonces, demos gracias desde ya por aquellas personas que el Señor va a poner en nuestro camino y que los encargados de hablarles de Cristo vamos a ser nosotros. Vamos a ser nosotros porque el Señor nos va a pedir cuenta. Te lo puse en el camino para que le hables. ¿Ok? Amén. Iván, hay que seguir allá en México, hay que seguir. Aunque las cosas a veces se ponen difíciles. Pero allí estás, Iván. Damos la gloria y la honra a Dios. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Miren, me porté bien. 1 hora justo. Me porté bien. Así que vuelvo a leer ahí el libro de los Hechos. Les voy a mandar ahora una hojita que les saqué copia para que ustedes lo puedan leer en su casa. Y habla de las 3D de un verdadero discípulo. ¿Okay? Ustedes lo leen, lo estudian, lo meditan y
lo compartimos la próxima clase. Amén. Si tienen alguna, en YouTube están todas las clases anteriores, ¿no? Está como Iglesia Nuevos Comienzos, Iglesia en sí, Aurora. Aurora. Por si quieren leer, estoy refiriéndome a Roy y a nuestra hermana allá de California, por si necesitan revisar algo ahí, escuchar. Son los pasos básicos de cuando alguien viene al cristianismo y que eso les pueda servir de base a ustedes, porque ahora ustedes son discípulos, pero hay que hacer discípulos. Para que eso les sea de base a ustedes, para darle un estudio a alguien, ir conociendo de Cristo. Todo esto es capacitándolos a ustedes. Muy pronto, los de Iglesia Nuevos Comienzos aquí, miren, muy prontito vamos a tener todo en acción, si Dios quiere, cuando regresemos a Kansas, tenemos un trabajo espiritual. Esta primera vez fuimos a reconocer la tierra, a bendecir a nuestros hermanos. La Amén. próxima vez que regresamos, vamos a trabajar. Amén, amén. Amén. Vuelvo a trabajar. Amén. Vamos a estar en Kansas. Amén. A todos los que se querían bautizar, ahora que habíamos puesto que el último domingo del mes íbamos a hacer bautismo, los vamos a posponer un mes porque van a venir los hermanos de Kansas. Y entonces hay hermanos de Kansas que se quieren bautizar, entonces vamos a bautizar a todos juntos. Amén. Amén. Así que, y roguemos que en mayo haga calor, que esté lindo, cosa de hacerlo afuera, de hacerlo en un río, en un lugar para que podamos estar todos ahí, ¿ok? Así que los vamos a posponer a los bautismos un mes hasta que tengamos bien la fecha de cuándo vienen los hermanos para acá. Amén. Así que bueno, Dios me los bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta fuera de contexto. Espéreme que me levantó la mano primero el hermano Rodolfo, dígame. Yo tenía un comentario. Después de que Saulo era perseguidor, después él era perseguido. Que lo encarcelaron, lo enjuiciaron con el rey y él estuvo en una isla que el barco se andaba hundiendo y los andaba, y eso es lo que se me vino ahorita. Digo, después de que él andaba persiguiendo, después dijo, vamos, era perseguido y lo querían matar, y ¿Sí? Es interesante todo lo que le pasó y todo lo que pasó. Por eso lee el libro de los Hechos, porque ahí va a ver toda la vida de Pablo, y va a poder ver cómo fue la transformación de él, y a lo que dice el hermano Rodolfo, cómo él mismo fue perseguido, cuántas veces lo apedrearon, hasta César fue a dar para rescatarlo, lo picó una serpiente, y cuántas cosas más. Por eso se cumplió lo que decía ahí, era necesario que él sufriera por seguir. ¿Ven? Sí, Iván, ¿qué ibas a decir? Una pregunta que siempre me he hecho esa pregunta, y yo no me siento, y espero que tal vez sea una pregunta tonta, no sé. No, hay tontas. Pero decía Gandhi que no hay preguntas tontas, sino tontas. Ok, la pregunta es, los romanos crucificaron a Jesús. ¿Qué Correcto. tal, compa? ¿Cómo está? Bien, compadre. Sí, ahorita vamos. Entonces, los cristianos, los romanos crucificaron a Jesús. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Ok. Entonces, si ellos crucificaron a Jesús, ¿por qué la Iglesia Católica, si ellos mismos lo crucificaron, por qué lo tienen en su iglesia? Concepto de eso. Me preguntaron a un romano. Es que hay que hacer negocios, Iván. Sí, o sea, si ellos no lo querían, porque prácticamente no venía de otro país, porque era judío, ¿no? Y lo crucifican y luego lo ponen en sus iglesias. O sea, ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿cuál es el concepto? O sea, no lo entiendo ahí. Ajá. No lo entiendo, y siempre, no sé,
si me pueden explicar algo, porque Ahí fue la unión. Es muy lindo. Tengo un libro yo acá que nosotros lo estudiamos en el Instituto Bíblico, que es la historia de la iglesia. Y ahí más o menos te vas a saber explicar en qué momento fue, todo venía bien hasta que se metió el Estado. Entonces el Estado y la iglesia, ahí es donde se armó el lío. Es que ese es otro problema. O sea, yo siento que hasta dónde termina la iglesia debe tener cierto límite, y donde empieza también los derechos del Estado. Donde termina una cosa y donde empieza otra, pero siempre la iglesia ha estado desde la época, desde los inicios, metido en la política. Entonces, No, te voy a prestar ese libro. Y, sí. entonces, Y de hecho he estado leyendo, he estado investigando esa pregunta, y sobre todo sobre el cristianismo y todo, pero bueno, sí, esa duda tengo. Me gustaría preguntárselo a un padre cuando yo vea un día, oiga, pero si ustedes mataron a Jesús, ¿por qué lo tienen ahí metido entre su iglesia? A ver, vamos a ver qué te contestan. Matías, Sí. ¿querías decir algo? Sí, pero Matías levantó la mano. Sí, bueno, con respecto a lo de la película, se llama Hasta el último hombre, está buenísima, la vi 3 veces y es como para agregar al segmento de películas, ¿no? Para ver, porque deja un mensaje espectacular a pesar de todo, él aguantó muchos castigos y todo por no querer usar su arma, y así todo fue un héroe. Amén, amén, amén. Gratis en YouTube está, y en Sí, español. y en español, y está muy buena, se las recomiendo. Roy, dime. Sí, pastora. De hecho, los romanos no creo ni, bueno, hay un decir verdad que supuestamente los romanos, los judíos, habían crucificado a Jesús, ¿verdad? De hecho, no fue así. De hecho, el Señor vino con un propósito para salvar la vida de nosotros. Ni los judíos ni los romanos los crucificaron. Eso no es cierto. Él vino con un propósito para salvarnos a cada uno de nosotros, para no ser guiados al infierno. Amén, 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 gloria a Dios. Los romanos el imperio romano es el que estaba ejerciendo el gobierno en esa época. Sí, en esa época, sí, así es. Y entonces el gobierno romano es el que hizo los juicios, y aún los estudiosos bíblicos hablan de que fue un mal juicio que le hicieron al Señor también, pero todo era parte del plan del Señor. Todo era parte del plan del Señor para salvar a la humanidad. Y eso es lo importante. Y que ese plan incluía a los romanos, incluía a todas las naciones, a todas las lenguas, a todas las razas. Y ese es el Señor que servimos. Amén. Sí. Que por casi 300, hasta el año 318, 320, Constantino fue, porque dice que durante casi 300 años los cristianos fueron perseguidos y maltratados y los mataban, ¿no? Entonces dice que en el año 318 Constantino fue que dio un decreto que terminaba esta persecución. Pero ahí con Constantino fue cuando ya se empezó la desvirtuar el origen de la iglesia primitiva. Fue donde aparecieron las imágenes, la adoración a las imágenes y cuántas cosas más. Y ahí es donde comenzó la unidad de Estado e Iglesia. Sí, exacto. Ya. Vamos a orar, ya que vamos a terminar, vamos a orar por Juan, orando que el Señor me lo bendiga, me lo sane, orando por Juan y por los hermanos que necesitan. Pastor, nos despiden en oración. Oremos entonces y estamos el libro de historia. Ajá, sí. Es muy lindo, amados, aprender, leer. Hoy es todo digital y a veces yo soy de la vieja escuela, necesito tener las hojas en mí, ahí tocarlas. Tengo libros digitales, me gustan, pero necesito el libro. Y es muy bueno aprender un poco más siempre. Amén. Oramos. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos, gracias por fortalecernos.
Y gracias, Señor, por este grupo que hoy pudo conectarse, Señor, te agradecemos mucho. Bendice, Señor, a los que se han conectado desde muy lejos, desde Kansas, desde México, desde California, Señor amado. Gracias por sus vidas, los que estamos aquí en Illinois. Gracias, Señor amado. Clamamos por nuestro hermano amado Juan, Señor, para que tu presencia, Señor, esté acompañándole, bendiciéndole, fortaleciendo, Señor. Pon, Señor amado, ubica otra vez, Señor, todo su cuerpo alineado bajo tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Toma control, Señor amado, de su corazón, de su mente, que él pueda confiar, Señor amado, que tú, Señor amado, vas a hacer la obra. Lo bendecimos, Señor. Declaramos sanidad, que el poder de Dios lo visita, Señor amado. Tiene, Señor, esa comunión especial con el Espíritu de Dios. Dejamos la vida de él, Señor, la vida de su esposa, la vida de Denise, su hija, Señor amado. Señor, Que tu presencia les acompañe. Bendice a Roy, a Jesús. Bendice a Eric, Paola, Génesis, Señor, los hijos de mis hermanos. Señor amado, sus hijos mayores, Padre eterno. Ayúdales, Señor amado, para que sean fortalecidos por tu presencia. Nuestra hermana Jessica, Señor, que tu poder le acompañe en todas sus decisiones, Señor, y en todo aquello que tú irás organizando, Señor, a favor de su vida, porque tú peleas por tus hijos, Señor amado. Padre. Bendice a Fabiola, Señor, desde California. Bendice su vida, fortalécela, Señor. Gracias, Señor, porque pudo conectarse hoy a escuchar y aprender de tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por tu belleza y tu grandeza. Amén. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga a todos. Ahí se me cuidan. Los que andan por acá, por Aurora, no se olviden que el domingo es a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. En Argentina es a las 5. ¿Okay? Sí. 5 de la tarde, hora argentina, 3 de la tarde, hora de esta parte del mundo. Acá estamos los gringos. Amén. Así que el Señor me los bendiga y lean el libro de los Hechos y ya les voy a mandar ahora las 2 hojitas, ¿ok? Iván, te cuidas, hermano, desde México. Adiós. Iván. Ya subí y ahí lo puedes mirar otra vez. Cuidan, amados. Sí. Amamos. Les amamos. Cuídense, Moisés. Dios te bendiga. Fabiola. Que estén bien todos. Fabiola. Eso te llamo. Estoy bien, Juan. Te llamo. Ya lo llaman, Juan. Matías, te cuidas. Sí. Adiós. Espero que Dios les derrame bendiciones a todos. Amén. Los compañeros y compañeras, principalmente a ustedes y a sus niñas. Y que se cuiden mucho. Mike